este lugar para continuar con nuestra enseñanza que no concluimos la semana pasada. ¿Sí se acuerda de qué estamos hablando, hermanos? ¿O no se acuerda? Dicen amén. Estamos hablando, hermanos, la serie se llama A Solas con Dios, que habla acerca de la oración. Sí, estamos hablando de la oración, estamos viendo el modelo de la oración que es el Padre Nuestro. Ya estuvimos viendo por ahí lo que significa orar, hermanos, desde el vocablo de la escritura en el griego, hermanos, y en el hebreo, que tienen que ver más con ir a entablar una comunión, una intimidad cara a cara con Dios. Es lo que tiene en el trasfondo la palabra etimológica, oración, etimológicamente la palabra oración. Y hoy, bueno, hemos estado viendo a partir de la clase pasada empezamos a ver lo que es el modelo de la oración. Muchos conocemos este modelo, hermanos, como el Padre Nuestro. Veíamos la clase pasada que si nosotros nos fuéramos a denominarle un nombre a esta oración, pues no sería el Padre Nuestro, sino la oración de los discípulos. ¿Por qué? Veíamos la clase pasada porque Cristo enseñó con este modelo a los discípulos a orar. Solo que pues nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro porque la oración empieza como, hermanos, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros conocemos esta oración como el Padre Nuestro. Y vamos a estar viendo, hermanos, a terminar lo que es hoy esta lección. No será tan extensa, tal vez será un poco más corta que la clase pasada, hermanos. Y yo le invito para que usted nos aporte con sus comentarios, con sus opiniones, hermanos, respecto al tema que estamos viendo, que es acerca del Padre Nuestro. Quiero, hermanos, por ahí ya lo que vimos ahorita hace un momento, recordando lo que era la oración, como el Señor Jesús le explica. El Padre Nuestro, Dios no se los dio para que ustedes o nosotros usáramos esta oración para repetirla. Veíamos la clase pasada que cuando Cristo les enseña a los discípulos, versículos más arriba, les enseña el Señor Jesucristo diciendo que no cometieran el error que muchos venían cometiendo, como los fariseos, que ellos habían hecho de las oraciones vanas repeticiones, centraban su oración en ellos mismos egoístamente y se habían olvidado de lo primordial que es la oración, que es Dios. Sí, veíamos nosotros que ya el pueblo judío a estos años que se encontraba sujeto a la esclavitud de Roma, ya habían pasado por otros varios yugos, como lo habían sido los medopersas, los babilónicos, habían pasado por los griegos, y todas estas naciones paganas habían traído costumbres paganas de adoración a dioses falsos, a dioses de madera, a dioses diabólicos paganos. Y el pueblo judío fue creciendo por más de 400 años en ese ambiente, en esa cultura, en esa costumbre. Las generaciones ya fueron creciendo rodeados de todas estas culturas, y ellos comenzaron, hermanos, a adoptar lo que las generaciones de los pueblos paganos venían haciendo, que ellos veían a sus dioses como dioses a los que tenían que tenerles miedo, ¿sí? No un respeto, no tenían una relación íntima con sus dioses paganos, porque ellos los hacían ver como dioses malos, dioses que eran celosos, que tenían ira, que podían en algún momento tenían que acercarse con miedo hacia esos dioses. Y entonces el pueblo judío fue tomando esa actitud hacia Dios y se acercaban a Dios con cierto temor, con cierto miedo en sus corazones, y ya no había esa comunión en la cual Dios había enseñado al pueblo a que tenían que acercarse a Él. Moisés había tenido una relación personal con Dios, David había tenido una relación personal con Dios, Daniel había tenido una relación personal con Dios, muchos profetas habían tenido relación personal, íntima con el Señor, pero ya el pueblo estaba muy alejado de Dios. Y entonces, hermanos, el Señor Jesucristo les enseña al pueblo a orar por medio de este modelo de oración que es el Padre Nuestro. Veíamos, lo vamos a recordar, la palabra Padre usada en esta oración de Mateo capítulo 6, hermanos, es probablemente el término más común que usamos en la oración.
Y con justa razón, puesto que ese es el modelo que estableció Jesús. La oración siempre debe de empezar, hermano, con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Cristo quería enseñarle a su pueblo que tenían un Dios al cual podían acercarse como en una relación padre e hijo, ¿verdad? Los que tenemos nuestros padres, ¿cómo nos acercamos a un padre, hermanos? A un padre amoroso, un padre que cuidó de nosotros, que nos dio todo lo que necesitábamos, que suplió nuestra necesidad. ¿Cómo nos acercaremos nosotros a nuestro padre físico, terrenal, aquí en la tierra, hermanos? Nos acercaremos así como que con miedo, hermanos, esperando que nos golpeen o que nos grite. ¿O cómo tiene usted la confianza con su padre? Porque yo veo la relación de, por ejemplo, mis hijos conmigo. Ellos se acercan con toda confianza, hermanos, y ellos me lo sueltan directo. Ellos llegan y dicen, dicen, papá, quiero unas papas, cómpramelas. Así me dicen, ¿verdad? Ni siquiera me dicen, oye, papá, ¿tienes para comprarme unas papas? ¿Verdad? Ellos llegan y dicen, papá, quiero unas papas, cómprame unas papas. Ellos no llegan pidiendo a ver si papá trae dinero o no trae, ¿verdad? Él llega confiado con su padre y le pide para unas papas. Le contaba la anécdota de Gael, que él me decía a mí, ¿verdad? Dice, papá, yo ya sé que quiero de cumpleaños y quiero que me lo regales. Le digo, a ver, Gael, ¿qué quieres? Y lo dice, quiero una ambulancia. ¿Cómo ve, hermano? Quiero una ambulancia. El niño le decía, no, pues se me hace que te voy a quedar mal. Le digo, de juguete te la compro, pero una ambulancia, imagínense, a duras penas runda el carro y luego ya quiere una ambulancia el niño, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, o más bien el Señor Jesucristo quería enseñarnos a tener una relación íntima con el Padre. Por eso la oración comienza diciendo, Padre nuestro, que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, acérquense a Él como a un padre, acerquémonos a Dios como a un padre, así como los niños al papá, nosotros así a Dios llegando y reconociendo que estamos llegando delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, Él, Padre, el Padre allá en los cielos, Él nos dio la vida. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos sustenta y Él nos protege. Hay un pasaje en el libro de Mateo donde dice que nosotros nos afanamos en las cosas, pero dice la Escritura, ahí mismo en este pasaje del capítulo 6, que no nos afanemos por nada, porque Dios ya conoce nuestras necesidades. Hay veces estamos afligidos, hermanos, ahí con todo el pendiente, con la preocupación, pero debemos entender que debemos tener tal confianza en Dios que no debiéramos ocuparnos del día de mañana. Si dice la Biblia, basta cada día su propio mal. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, usted y yo. Dios sabe, hermano, que tenemos necesidad del sustento, del alimento, del vestido, de la casa, del techo bajo el cual vivir. Y el Señor aún así, hermanos, Él cuida de nosotros. Y nosotros, hermanos, debiésemos permanecer en esa confianza hacia nuestro Padre. El hecho de que Dios, hermanos, es nuestro Padre significa, fíjese bien, que solo los creyentes en Cristo son los hijos en su familia. La Biblia nos habla, hermanos, que Dios realmente creó a la humanidad. Y la humanidad, de alguna manera, Dios es su Padre en el sentido de como su creador. Pero cuando usted y yo hablamos cuando Cristo está en medio de nosotros, cuando Cristo ha venido a redimir nuestra vida, nosotros hablamos de un Padre no como creador solamente, sino como un Padre de familia, como un Padre que nos ha adoptado, que nos ha introducido en su casa, en su familia, y nos ha dado toda la confianza de su reino para usted y para mí, hermanos. Cuando llega usted a casa, ¿cómo se mueve usted en su casa, hermano? Y no me va a decir que no llega con confianza. Muchos de nosotros ya llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, igual nos ponemos un short, tal vez una camisa ligera. Ahorita no hace tanto calor, pero en tiempo de calor una camisa ligera. Alguien a lo mejor en su casa sin playera y anda cómodamente en su casa, hermanos. Bueno, Dios nos ha dado la confianza de poder entrar en su casa y formar parte de su familia. Imagínense qué privilegio nos ha dado el Padre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que solo aquellos que creen han sido hechos
participantes de la naturaleza divina. Solamente, hermanos, los que han creído, solo aquellos que lo han recibido. Dice la Biblia, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ¿qué, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. Allá afuera, hermanos, si usted les pregunta, ¿quién es tu padre? ¿Verdad? Muchos van a decir, pues es Dios, Dios es mi papá, Dios es mi padre, ¿no? Y cuando hablamos del cielo, hermanos, todos van al cielo porque su padre es Dios, ¿no? Y todos van al cielo, sin importar el comportamiento, sus decisiones o dónde está puesta su confianza, ¿verdad? Pero la Biblia dice que solamente aquellos que han creído en Él, que le han recibido, ¿verdad? Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios, ¿cierto o no, hermanos? Sí, no todos son hijos de Dios. La Biblia dice, los que practican las obras del diablo, ¿quién cree que es su padre? El diablo. ¿Cuáles son nuestras obras, hermano? ¿Qué es lo que usted hace, lo que practica? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? Está orando, está viviendo en oración, hermano, está viviendo en obediencia a su palabra, porque la Biblia dice que los que practican el pecado son de su padre el diablo, ¿sí? Así nos lo dice Juan el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, y así nos lo dice Juan capítulo 1 versículo 12. De modo que podemos ir, hermanos, a Dios como sus hijos amados. Y el Señor Jesucristo comienza la oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor les enseñaba diciendo, ahora acérquense a Dios como su Padre. Tengan una relación íntima con Él, una relación personal, estrecha con el Señor, hermanos. Vamos a pasar, hermano, yo quiero mostrarle cómo los judíos en el Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcaban la paternidad de Dios. 5 elementos básicos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, hermano, de lo que venimos hablando, alguna participación, una pregunta. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a ver estos 5 elementos básicos, hermanos, que abarcaba la paternidad de Dios en el pueblo judío del Antiguo Testamento. Por ahí vienen unas citas bíblicas, si usted me puede ir ayudando en su Biblia. Primer libro de Crónicas 29:10. La Biblia nos dice que los judíos percibían a Dios como su padre, el padre de la nación judía, el padre de la nación hebrea. Si ellos veían a su Dios como el padre de la nación, el que los había formado, el que los había instituido como nación, y era padre de todo el pueblo, hermano, de toda la nación. ¿Quién tiene por ahí la cita, hermanos? Hermano Luis. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Fíjese cómo David veía a Dios como su padre, el Dios de Israel. Hermanos, el pueblo judío desde en aquel tiempo, hermanos, veía a Dios como su padre, tener una relación de paternidad con Él en la nación. Dice también que ellos percibían a Dios como un padre cercano, no como un padre distante. A lo mejor alguno de nosotros en la infancia o la adolescencia, papá se distanció de nosotros, papá no estuvo cerca cuando nosotros estábamos en esa etapa de crecimiento, hermanos. Pero Dios o el pueblo judío entendía a Dios como su padre, como alguien cercano a ellos. Vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 5. Si alguien lo tiene por ahí, hermanos, lo puede leer en voz alta. Hermano Domingo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Amén. Padre de huérfanos. Padre de huérfanos, hermano. Dios conocido como el Padre de los desamparados, porque Él ahí está cerca de ellos. Hay un versículo de la Escritura que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios es un Padre cercano que está cerca de nosotros, que presta atención a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Él quiere estar cerca de usted y de mí, pero muchas veces, hermanos, o la mayoría de las veces, nosotros nos distanciamos de Él.
Yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de 12 años, 11 años, papá salió fuera del país por cuestiones de trabajo. Se fue a capacitarse en el área de su trabajo, a hacer una maestría, ¿verdad? En la ingeniería que él había estudiado, y salió para Roma, Italia. Se fue a estudiar allá por un año. Me acuerdo que en ese año pues sufrimos la ausencia de papá. En todo ese periodo, hermanos, cada vez que alguno de los hermanos lloraba, luego lloraba diciendo: mi papi, ¿verdad? Mi papá, lo extrañábamos, deseábamos que estuviera ahí. Recuerdo cuando mi papá llegó después de ese año que estuvo fuera, nosotros salimos corriendo a recibirlo con una alegría, con lágrimas, con gozo en el corazón, porque papá ahora estaba cerca de nosotros. Ya después de ese año tan distante, hermano, ahora él estaba ahí cerca de nosotros, estaba a nuestro lado, y sentir a nuestro Padre a nuestro lado, hermano, nos da seguridad, nos da confianza, nos da ese calor, hermanos, y esa seguridad de que todo va a marchar bien. Yo me acuerdo cuando uno se enfermaba, no sé si le pasaba a usted, como cuando papá o mamá nos abrazaban, inmediatamente desaparecían las dolencias. No sé si alguien lo recuerda o llegó a sentir eso, hermano, pero se iban las dolencias, desaparecían los dolores y se sentía uno más aliviado, se sentía uno mejor. El Señor, nuestro Padre, hermanos, el pueblo judío veía a Dios como ese Padre cercano, que si en algún momento estaban desamparados, ahí va a estar Dios para ampararles, para guardarles, para abrazarles. También el pueblo judío veía a Dios como un Padre compasivo. Vaya por ahí al libro de los Salmos 103, capítulo 103, verso 13. Hermana Lili. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Fíjese, nuevamente hace la comparación del Padre con los hijos y dice que así Dios se compadece de nosotros. Qué hermoso, hermanos, es saber que tenemos un Dios que se compadece. Él no se goza cuando sufrimos, hermano. Él no se goza cuando usted y yo pasamos aflicción, sino que Él se compadece de usted y de mí. Es triste, hermano, ver muchas veces que hay personas que miran a Dios como un Dios que castiga sin ningún motivo, sin ninguna razón, que se ensaña. Pero la Biblia nos dice que así como un padre se compadece de sus hijos, hermano, Dios se compadece de nosotros, hermano. Él nos mira en aflicción. El pueblo judío sabía que Dios se compadecía de ellos y que a pesar de las equivocaciones o los errores, hermano, Él se compadecía de su pueblo. La Biblia también nos dice, hermanos, que los judíos veían a Dios como un padre guiador, alguien que los guiaba, que los dirigía. Vamos a ver el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 9. Si lo tiene por ahí en su Biblia, adelánteseme en las citas, hermano, para que rápido alguien lo pueda leer. Jeremías 31, 9, hermano Domingo, adelante. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Gloria a Dios, hermano. Fíjese cómo muchas veces como padres no nos percatamos de algo. Yo recuerdo un canto precioso que canta Dani Berríos, que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Usted sabía que nuestros hijos quieren ser como nosotros, hermano? Si usted tiene hijos, seguramente su hijo quiere ser como usted. ¿Sí? Más si sus hijos son pequeños, ellos miran a su padre y dicen: yo quiero algún día ser como él. Yo cuando era niño, quería hacer dos cosas, hermano. Lo que todo niño quería hacer de niño: bombero, ¿verdad? Todos los niños, casi todos querían ser bomberos. Y la otra que yo decía era: yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser como mi papá. Y fíjese qué responsabilidad, porque la Biblia dice que Dios le dice a su pueblo: yo los haré andar en mis caminos. ¿Sí? Hay veces, hermano, volteamos a ver a nuestros hijos, ¿verdad? Y les decimos: es que tú eres un rebelde, eres acá y eres allá.
Y no nos damos cuenta, hermanos, que ellos simplemente están imitando, ¿qué cree usted? Nuestro ejemplo. Ellos nos están viendo, hermano, y muchas veces cuando ellos actúan de una manera es porque lo están mirando en su caminar. Si a usted lo miran, hermano, ser impulsivo, impaciente, si usted, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza, por aquí en la colonia se ve mucho eso, pero niños de 4 o 5 años hablando malas razones, ¿nunca los he oído aquí en la colonia, hermano? No se oyen, ¿verdad? Casi. Y los niños gritando groserías, hermano, y luego les dice uno, oye, mijo, no hables así, y casi voltean y también a uno le dicen así con palabrotas, ¿no? Porque, ¿de dónde cree que aprendió el niño toda esa manera de hablar, hermano? De su padre. Y la Biblia dice que Dios le dice a su pueblo, yo los haré andar en mi camino, yo los guiaré, yo iré delante de ellos y yo les mostraré mi camino. Hermano, qué hermoso es Dios, porque Él a su pueblo tenía cuidado como a un padre y le mostraba el camino. Y pues lógicamente, hermanos, como hablamos del Padre y el Hijo, que el Hijo sigue el ejemplo del Padre, así debiésemos como hijos de nuestro Padre Celestial seguir el ejemplo de nuestro Padre amado. Y finalmente, Él es un Padre que requiere obediencia. Deuteronomio capítulo 32 versículo 6, si puede ir a su Biblia, si alguien lo tiene ya listo, puede leerlo, hermano Luis Ríos. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Gloria a Dios. Fíjese nada más, qué fuerte, ¿verdad, hermano? El Señor, hermanos, nos habla para ser obedientes, para vivir en obediencia. Qué feo se siente cuando los hijos lo desobedecen a uno, ¿no, hermano? Y luego más cuando por desobediencia los niños sufren un accidente o se equivocan y reciben un daño por la desobediencia. ¿Cuántos padres aquí nunca le dijeron a su hijo, bájate de ahí porque te vas a caer? Nunca le dijo a su hijo así, hermano. Tuvo que haber sido, hermano, pues cómo no va a ser así. Todo padre le hemos dicho al hijo, bájate de ahí porque te vas a caer, o no brinques ahí porque te vas a caer. Y luego parece que apenas lo decimos y ¡zas! Cayó el niño y nomás se oye el golpe seco en el piso, ¿no? Y ahí va el niño con el chichonzote, hermano, por desobediente, por no hacer caso, ¿sí? Nuestro Padre, hermanos, pide de nosotros obediencia a Él. Es como un padre para nosotros, sus hijos, y el Padre requiere obediencia. Cuando llegó Jesús, hermanos, a esta tierra y anduvo entre los hombres, Él volvió a presentar al pueblo judío a Dios como un Padre amoroso para con ellos que lo conocen, aman y obedecen. En el Sermón del Monte Él les enseñó que el Padre se encargará de las necesidades de sus hijos. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 7, versículos 7 al 11. El Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Si lo tiene por ahí, hermanos, alguien lo puede leer en voz alta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese cómo dice la Escritura, hermanos. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, y luego Él dice la expresión, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará a sus hijos el Espíritu Santo. Hermanos, el Señor es nuestro Padre. El Señor Jesucristo quería hacerle ver a su pueblo que regresaran a esa relación Padre e Hijo, en la cual ellos pudieran, hermanos, acercarse a Dios como Padre. Incluso la Biblia nos dice que cuando Jesucristo se hizo llamar el Hijo de Dios, ellos se asustaban, ellos se asustaron, hermanos, porque se hacía llamar
el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque ellos estaban ya tan desacostumbrados también a ver a Dios como su Padre, que ya esa expresión, hermanos, era una expresión insultante para ellos, porque casi lo hacían ver como ser Dios mismo, como eso que tenían ellos, ¿verdad? De esas culturas griegas, grecorromanas, en la cual hacían ver esta perspectiva de un Dios malo, tirano, ¿verdad? Ellos tenían esa expresión y decían, pero ¿cómo se puede hacer llamar Hijo de Dios? Él les enseñaba al pueblo, Él es nuestro Padre y podemos acercarnos en esa confianza a nuestro Dios. Jesús le reafirmó lo que las Escrituras enseñaban y lo que fieles y devotos judíos siempre habían creído. Dios es el Padre en el cielo para aquellos que confían en Él. El Padre nuestro, hermanos, nos enseña cuando comienza, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Dios lo enseñaba, les decía a sus discípulos, cuando vengan a orar, comiencen acercándose a Dios, reconociéndole como su Padre, en una relación padre e hijo, como si usted entrara a la habitación con papá y le empezara a decir, papá, fíjate que pasé esto en la escuela, pasé esto en el trabajo, me enfrenté a esto. Él desea que tengamos una relación íntima con Él, hermanos. Poder acercarse a Dios en oración como nuestro Padre Celestial implica varias cosas. Entre ellas, hermanos, cuando usted se acerca a Dios, implica disipar el temor. Imagínense, hermano, cómo la Escritura habla. El salmista David se expresaba diciendo, Jehová es mi pastor y nada me falta cuando estoy con Él. Yo puedo venir a Él y ahí encuentro todo lo que mi alma y mi ser necesitan. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, debemos disipar el temor, el miedo. La Biblia nos habla de tener temor a Jehová, en un temor reverente, el saber y entenderlo. Vamos a ver en la lección que viene, en la parte donde dice santificado sea tu nombre, como la Biblia trata de dar a entender que cuando usted se acerca a Dios debe de entender quién es Él y quiénes somos nosotros en nuestra posición y cómo debemos acercarnos a Él con ese respeto, con esa reverencia, pero también con la confianza de que es nuestro Padre, no con miedo en nuestro corazón diciendo a ver qué papá me dice o me va a castigar, sino con esa reverencia de saber que tenemos un Dios santo, 3 veces santo, y que nos ha llamado, nos ha dado la oportunidad de ser llamados sus hijos, hermano, y formar parte de la familia de la fe. Cuando se acerca en oración, hermano, disipa el temor, viene a hablar con papá, viene a hablar con su Padre. Veíamos la clase pasada que el término griego, hermanos, en Mateo, cuando dice vosotros pues oraréis así, se refiere a una expresión que más correctamente debió haber sido traducida como Abba Padre, ¿sí? Que significa papito. Cuando un hijo le habla a su papá con mucha confianza, con mucho amor, le dice papito, papi, ¿no? Oye papi, oye papito, ¿verdad? Yo no me identifico mucho con la palabra, hermano, porque yo nunca me expresé así en esa palabra hacia mis padres, ¿no? Pues por diversas circunstancias, pero de alguna manera, hermano, la palabra papito externa o expresa una confianza plena en su Padre, como que no importa lo que pueda suceder alrededor, ¿verdad? Hay una plena confianza. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, debemos saber que en la oración se infunde esperanza. Debemos acercarnos con esperanza. Mateo capítulo 7 versículo 11 dice la Escritura: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. Hermanos, tenemos una esperanza de que podemos venir a Dios y Él nos va a escuchar y que Él puede ver nuestra necesidad. Así como le platicaba al comienzo de que nuestros hijos llegan y le dicen: papá, quiero unas papas, cómpramelas, ¿verdad? Y el niño nunca va a preguntar, hermano, si papá tiene dinero.
qué duro es cuando el hijo viene, ¿verdad? Y no trae uno el recurso, el dinero, hermano, si quiere algo el niño, ¿verdad? Pero nuestro Dios, cuando nos acercamos a Él, hermanos, Él quiere que nos acerquemos con esperanza. Y usted y yo podemos encontrar esa esperanza en Dios nuestro Padre, porque, hermano, la Biblia nos dice que si nosotros, teniendo un corazón inclinado hacia el mal, hacia el pecado, podemos compadecernos de vuestros hijos, podemos darles cosas buenas a nuestros hijos, hermano. Imagínese Dios, que la Biblia nos dice que Dios, hermanos, su esencia, Él es amor. Él no tiene amor en su corazón, Él es amor. Usted y yo tenemos amor en nuestro corazón, hermano, pero Dios es amor. Es su esencia, es su naturaleza. Imagínense, hermano, tenemos un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre que se compadece de usted y de mí en nuestra aflicción. Hermanos, en la oración podemos encontrar, hermano, la ausencia de la soledad. Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5. Si alguien lo tiene ya listo, puede leerlo en voz alta, hermanos. Si alguien tiene carta a los Hebreos, hermano Luis, adelante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿Alguna vez se ha sentido solo, hermano? ¿Alguna vez se ha sentido abandonado? Yo sé que sí, hermano. Yo sé que sí lo ha sentido. El sentir que parece que Dios se distancia o está ausente de nuestras circunstancias, como si Dios hubiese dicho, ya me caíste mal, y nos diera una patada y nos abandonara y se fuera de nuestras vidas. Hermano, Dios es un Dios que nos promete en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Cuando uno piensa en los hijos, hermano, uno siempre piensa, hermano, en estar con ellos. Por ejemplo, yo platicaba con mi esposa y le digo, siempre uno, por ejemplo, cuando uno en veces se pone a pensar, qué duro es ver a un hijo pequeño que se queda sin su padre, porque ¿quién más va a ver, hermano, por un hijo si no es su padre? Su padre lo ve con amor, ve su necesidad, y un padre va a hacer lo que sea, hermano, para que su hijo pueda solucionar la necesidad de su hijo. Entonces imagínense, nuestro Padre nos mira y compadeciéndose de nosotros, hermano. Y Él dice, yo no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Va a ser duro el camino en algunos momentos, pero Él no nos va a abandonar. La oración, hermanos, vence el egoísmo. Efesios capítulo 6, 18. Nuestro Dios, hermano, nuestro Padre celestial, nos ayuda a vencer el egoísmo por medio de la oración. Adelante, no. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. ¿Quién cree usted que son todos los santos, hermano? No son los monos que ponen así de madera o de cera, hermano. Todos los santos somos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús. Y la Biblia nos exhorta a que la oración, hermanos, oremos también por nuestros hermanos. Yo no sé si usted cuando ora siempre está como el fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, por no hacerme por la hermana Mangana, como la hermana Mangana, ¿verdad? Gracias por no hacerme como el hermano fulano, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me hiciste perfecto o perfecta, ¿verdad? La oración debe de ser, hermano, también orientada hacia nuestros hermanos. Usted debe de orar por su hermano. Si ve que está en necesidad, hermano, ore por su hermano, ¿sí? El domingo le hablábamos de nuestro hermano Magdiel, que ha estado muy delicado de salud, hermano, y el lunes que estuvimos ahí platicando con ellos, le decíamos, no pudimos verlo a él porque él estaba internado en el seguro, le estaban poniendo unos medicamentos para ayudarle con la quimioterapia, y estuvimos con su esposa y su bebé. Y ahí, hermanos, tuvimos la oportunidad de orar. Le decíamos, la iglesia está orando por ustedes, ánimo, tomen fuerza, hermanos. Y nos decía
Alejandra dice, dígale a la iglesia, muchas gracias porque sus oraciones nos han fortalecido hasta ahorita, nos han sostenido de pie, hermano, y aunque parezca increíble, así es, la oración nos fortalece, aunque muchas veces no nos damos cuenta, hermano, el que otras personas estén orando por nosotros nos hace permanecer de pie. Yo sé que usted muchas veces se ha enfrentado a situaciones difíciles que uno, si las ve desde otro punto, hermano, uno dice, no se puede mantener de pie en esas circunstancias. No, ¿cómo puede ser posible que alguien permanezca firme en la fe en medio de todas esas circunstancias, de esos cuadros difíciles, adversos, hermanos, enfermedades terribles, situaciones complicadas, pérdidas en veces, hermanos, humanas, y decir, permanecimos de pie en la fe, firmes? Solamente la gracia de Dios puede sostenernos, y esa gracia, hermanos, cuando usted y yo oramos, nosotros oramos a favor de que esa gracia sea recibida en la vida de aquellos que oramos, hermanos. Yo estoy convencido, hermanos, que uno, por ejemplo, nosotros como pastores hemos sentido sus oraciones hacia nosotros, y esas oraciones, hermanos, yo creo firmemente nos ha sostenido de pie en muchas de las circunstancias que uno atraviesa. Hermano, la oración es algo fundamental en la vida del creyente, y debemos aprender a orar por los hermanos. En la oración, hermanos, nuestro Padre provee recursos para nosotros. Vamos a ver Efesios 1:3. Vaya ya a su Biblia, ya estamos por concluir la enseñanza. Efesios capítulo 1, versículo 3. Hermano Domingo. Amén. El Señor que nos bendice, hermano, con toda bendición. En el Señor encontramos provisión. Él provee recursos para nosotros. Hermanos, yo le he dicho que cuando usted ora, cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros estamos accediendo, teniendo acceso a los recursos ilimitados de Dios. Cuando usted empieza a orar, cuando usted se mete en oración, hermanos, usted logra entrar, hermanos, en esa atmósfera donde están los recursos ilimitados de Dios. La Biblia dice que tenemos un Dios al cual nada le es imposible, hermanos. Yo me platicaba un testimonio, hermanos, hace algunos meses atrás, un pastor había enfermado de cáncer aquí en la ciudad. Ya el pastor es un hermano grande, anciano, ya tiene 89 años, creo que cumple ya los 90 años. Pero le dieron un diagnóstico y le dijeron que había tenido cáncer en sus intestinos, y pues que el cáncer se había esparcido por todo su cuerpo, que se había hecho metástasis, y pues aquel hombre se había ya invadido de cáncer en su cuerpo. Los médicos le dijeron a su esposa, lléveselo a su casa, recuéstelo en su habitación, y que sus hijos y su familia estén con él, porque ya no hay nada que hacer. Entonces nos dice los hermanos en testimonio que se metieron a orar, la esposa, el pastor, se metieron a orar, a buscar a Dios, y dice que mientras él oraba se quedó dormido, y dice que mientras él dormía, un ángel, él veía en una visión un ángel que descendía y le decía, yo te voy a sanar, yo voy a sanarte. Dice que en su mano traía como una pastilla y se la entregaba, y le dijo a aquel hombre, cómela, y que él en la visión la comía. Y dice que cuando él la comió, el ángel desapareció y él despertó de su sueño. Hermanos, no pasó ni un mes y aquel hombre diagnosticado ya no tenía desahuciado, hermanos. Hoy en día, me dicen los hermanos, anda paseándose en el parque y los médicos le dicen ni una gota, ni una célula cancerígena en su cuerpo. Dios lo sanó. Cuando oramos a Dios, hermano, tenemos acceso a los recursos ilimitados de Dios, porque para Dios nada es imposible, hermano, ciertamente. Pero usted y yo debemos demostrar la confianza en nuestro Dios al acercarnos a Él, hermanos. Muchos abandonamos la oración porque Dios no responde, hermanos, porque Dios no contesta la oración. Muchos nos alejamos porque queremos que las cosas sean como usted
usted en el microondas, llega y mete una sopa y en 2 minutos ya está lista. Muchas veces queremos que la oración sea así, hermano. Venimos a la iglesia, nos arrodillamos y queremos que Dios rápido haga las cosas en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a tomarnos de su mano y a confiar en su perfecta voluntad. Poderoso es Dios, hermano, porque muchas veces también es fácil hablar de confianza cuando las circunstancias no las tenemos encima, adversas. Debemos aprender a confiar en el Señor. Y en la oración, hermano, el Padre exige obediencia. Vamos a ver Juan 6:38, el Evangelio de Juan, y ya estamos concluyendo con esto, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién, hermanos? De su Padre. Si Cristo, hermano, siendo Dios, Él dijo, me sujeto a la voluntad de mi Padre. Imagínese usted y yo, ¿cuánta más razón debiésemos sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre? El Señor quiere que usted y yo seamos obedientes, hermano. Yo le hablaba de los hijos cuando se accidentan por no obedecer a los padres, por ser desobedientes. Muchas veces, hermano, usted y yo nos extraviamos, nos golpeamos en la vida, nos accidentamos en la vida, hermanos, porque no hemos aprendido a obedecer la voluntad de Dios. Porque nos parece muchas veces absurda la voluntad de Dios, porque a veces creemos que no es lógica la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos encontrar que la voluntad de Dios sea si el hombre es bueno? ¿Y por qué enfermó de esta enfermedad? Si yo sirvo a Dios, ¿por qué estoy sin trabajo, sin empleo? ¿Por qué yo, si sirvo a Dios con todo mi corazón, mi familia está distante del evangelio y vive sumergido en cadenas y en esclavitud al pecado? Hay veces no entendemos las circunstancias, hermano, lo que pasa, y hay veces preferimos mejor no orar, porque sin saberlo, hay veces vivimos con esos resentimientos en nuestro corazón hacia Dios, porque no creemos que Dios pueda obrar en medio de las circunstancias. Decimos confiar en Dios, hermano, pero la realidad de las cosas es que lo último que hacemos nosotros es confiar en Él. Preferimos confiar en nuestra sabiduría, preferimos confiar en nuestras habilidades y capacidades, sin saber que Dios es nuestro Padre y que podemos venir a Él en la confianza y que Él nos va a escuchar, hermano, y en su momento, en su perfecta voluntad, Él va a obrar en medio de nosotros. Yo no sé por qué circunstancias usted está pasando, hermano, en su vida. No sé si ahorita está viviendo carencia, está viviendo enfermedad, dolor, abandono, soledad. Yo no sé por qué circunstancias está viviendo, pero el Señor Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Aprópiese de Dios como su Padre, hermano. Aprópiese de Dios como su Padre. Vemos a Dios como los judíos veían a aquel Dios en aquel tiempo, como el tirano, como el que no, como a ver si tiene misericordia de nosotros. Aprópiese de Dios como su Padre. Acérquese a Él como papá, con la confianza de que Dios lo va a escuchar, de que Dios tendrá misericordia, de que Dios se compadecerá de usted y de mí. Pero es necesario buscarlo, hermano. Muchos oran nada más para decirle: Señor, bendice los alimentos y hazlos de provecho para nuestro cuerpo, amén, ¿verdad? Y piensan que con eso ya oré en el día, ¿verdad? Muchos jóvenes dicen: ¿eso cuenta como oración? Hermano, Dios quiere relación y comunión. Vamos a concluir. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna participación. Hermano Luis. Lo importante de recalcar, hermano, que venimos de un mundo donde nos presentaron un Dios castigador. Y cuando llegas al Evangelio, llegas a conocer de Cristo, es difícil dar ese paso hacia perder ese miedo. Porque la misma gente, los mismos líderes, los mismos
cristianos tienen miedo de meterse con Dios todavía, por la duda que es sembrada, ¿no? Porque vienen de un mundo donde le presentaron al Dios que lo está esperando para castigarlo. Dios te está esperando con los brazos abiertos para abrazarte, para bendecirte, para levantarte. Al que castiga a Dios castiga al pecado. Dios decretó que viene un castigo sobre el pecado, pero el hombre no quiere soltar ese pecado. Esa es la diferencia. El castigo viene sobre el pecado, pero no sobre el pecador. Dios ama al pecador porque dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y es importante despojarnos del pecado. Es importante acercarnos a Dios y no tener miedo de Dios. Porque yo he visto hombres fuertes, hombres malos, clamar a Dios, perdiendo ese miedo cuando su familiar está muriendo. Cuando nunca más va a salir de prisión de por vida. Y pierden ese miedo. Pero hasta entonces, pero es importante saber acercarse a Dios. Que Dios no está esperando que peques para castigarte. Dios está esperando que le conozcas para que tú abandones y yo el pecado. Amén. ¿Alguien más, hermano, quiere participar? Hermana Ana. Hay un pasaje de la Escritura en Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Es muy bonito ese pasaje, quería compartir. Y también decirle que también es muy peligroso cuando convertimos esa libertad tan grande que nuestro Señor ha dado, ¿verdad?, a nuestras vidas en libertinaje. Es muy peligroso. Porque se quita el miedo, pero quitan también ese temor reverente hacia Dios y hacia la palabra. Y empiezan a transgiversarla y a hacer muchas cosas. Amén. En la próxima lección, santificado sea tu nombre, vamos a ver algo al respecto de eso, hermanos. ¿Alguien más quiere participar, hermanos? Hermana Marta. Bueno, más que nada como una anécdota. El hecho de creer en la oración, de estar conscientes de que Dios nos escucha, es muy importante también, ¿verdad? Nosotros también tuvimos un padre que nos lo diagnosticaron con cáncer terminal. Ya su cuerpo ya estaba invadido. Y fue para nosotros muy doloroso, pero decidimos ponerlo en oración, y aunque sabíamos que éramos pocos los que conocíamos al Señor, creíamos que Dios iba a hacer la obra, ¿verdad? Mi papá nos dieron 3 meses y que nos lo llevamos a la casa, igual lo que dijo usted, ya no le dio quimio ni nada. Nos lo llevamos a la casa. Mi papá duró todavía, no sé si 5 años más. Mi papá fue salvo, conoció al Señor, fue bautizado. Mi papá murió, pero de un infarto, no de cáncer. Y la oración, yo digo, es creer primeramente que Dios escucha la oración, estar conscientes de que Dios escucha y que nos va a escuchar cuando nos ponemos a orar. O sea, no nada más, Padre nuestro, saber que el Padre nos está escuchando. Así es. Y también vamos a ver en la siguiente lección parte de ello, hermano. ¿Verdad? Tan interesante. Norma, ¿querías participar? Sí, pastor, pues a veces nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios porque Él es nuestro Padre Celestial, y a través del sacrificio de su único Hijo podemos ser salvos, redimidos, podemos ser adoptados hijos de Dios. A veces podemos adoptar que Dios hace cosas como lo hace por su poder, que es como su sanador, como nuestro abogado, como nuestro proveedor. Pero ¿qué pasa el día que no nos sane? ¿O qué va a pasar el día que no nos dé?
Así es, hermano. Qué triste es eso, hermano. Por ejemplo, hace unos días, hace unos meses atrás, platicaba con unos hijos de su padre alcohólico y decía que su padre había regresado al alcoholismo porque sus hijos lo buscaban solamente para pedirle dinero. Dice, vinieron los hijos, le hablaron que querían ver a papá, le sacaron 5,000 pesos, me decían, y luego lo dejaron ahí en la avenida y ellos se fueron de cotorreo a un balneario y ahí el papá se quedó a mitad de la calle y lo dejaron. Qué triste es ver, hermanos, que muchas veces vemos a Dios así, como que vamos a Dios para abrirle la cartera y sacarle lo que podamos a Él, ¿verdad? Y debemos saber que Dios busca una relación con nosotros, hermano. Él quiere entablar una relación personal con usted y conmigo. Él quiere que lo conozcamos, como dice Norma, que lo busquemos por quién es Él, que también es parte de la lección siguiente, hermano. El santificado sea tu nombre, que vamos a ver algunos de los nombres de Dios, cómo nosotros podemos encontrar en Él. Lo adoramos, lo buscamos, le adoramos, le alabamos por quién es Él, hermano. Amén. Y concluyo, cuando usted empieza sus oraciones diciendo, hermano, Padre nuestro que estás en los cielos, usted indica sus ansias de ir a Él como un hijo, sabiendo que Él lo ama, y descubrirá que Él está deseoso de prestar atención y brindar su poder y su bendición eterna a las peticiones de sus hijos, si es lo mejor para ellos, y revelar aún más su propósito y gloria. La oración, hermanos, no es un recurso de la lámpara maravillosa para obtener lo que deseamos. La oración se centra en Dios para entablar una relación con Él. En la oración usted y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios, hermano, y cuando oramos de esa manera, cuando buscamos a Dios de esa manera, vamos a saber dirigirnos a Dios con el temor reverente en nuestro corazón y sabiendo y aprendiendo a conocer la manera en que Dios obra, en cómo es Dios, en cómo es su carácter, quién es Dios para nosotros, hermano, cuando aprendemos a orar de esta manera. Yo quiero invitarle para que esté sobre sus pies. Yo no sé si hubiese alguien aquí, hermanos, que esté orando por alguna necesidad, que esté enfrentando alguna situación en su vida, ¿verdad? Algún diagnóstico, alguna enfermedad, alguna situación adversa en casa. No sé si hay alguien aquí, hermano, que quiera oración, que quiera que oremos, que nos acerquemos a Dios para pedir por la necesidad que esté atravesando. Yo quiero ponerles en oración a Magdiel, hermanos, a nuestro hermano Magdiel, para estar orando por él en este tiempo. Vamos a orar, a pedir para que Dios sea obrando en medio de su vida. No sé si hay alguien más, hermanos, que quiera que estemos orando en esta tarde por su necesidad. Hermana Chelo. Amén. Amén. Para que Dios obre. Hermana Ana. Vamos a orar. Amén. Vamos a hacer oración. Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por este matrimonio, Eric y Pamela, que Dios obre, que Dios ponga las cosas en su lugar y Él ponga todo en orden. Ahí, hermanos, que rompa también aquellas cosas que los esclavizan. ¿Alguien más quiere oración, hermanos, que quiera que oremos? Hermana Cristiane. Vamos a orar por su esposo que estuvo el domingo
aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama su esposo? Raúl. Enrique Martínez Torres. Vamos a orar por Enrique. ¿Alguien más que quiera que oremos, hermanos? Es todo, vamos. Amén. Por la hermana Connie, por su sanidad, por su salud, vamos a orar. Si no hay nadie más, hermanos, vamos a estar elevando una oración. Hermana Maggie, Dios sabe su necesidad. Vamos a orar por la necesidad de nuestra hermana Maggie. ¿Le parece si oramos, hermano? Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que sea obrando. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios, por la palabra que has traído, Señor, la enseñanza. Señor, ponemos nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, Señor. Yo te ruego que la semilla, la palabra que has traído, Señor, pueda dar fruto en nosotros, Señor, al 100 por 1, al 60, al 30, Señor, que pueda florecer en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Obra, Espíritu Santo, trayendo convicción a los corazones, Señor, trayendo firmeza, Señor, a nuestro caminar, mi Dios, la convicción de que tú estás obrando en medio de nosotros, Señor, de que tú nos escuchas, de que tú estás, Señor, siempre atento, deseoso de escuchar nuestra oración, Señor. En esta tarde presentamos, Señor, estas necesidades, la salud de mi hermana Chelo, Señor. Ella la van a programar para operación, Señor. Yo la pongo en tus manos, Señor. Pedimos por su sanidad, mi Dios. Tú puedes obrar, mi Dios, trayendo sanidad a su cuerpo, Señor, completamente, pero también tú puedes usar a los médicos, Señor, para que ella pueda obtener su salud, mi Dios, en su cuerpo. Te pedimos que seas tú obrando para gloria de tu nombre en la vida de mi hermana Ana, Señor, su hijo Eric, Señor, y su nuera Pamela, Señor. Oramos por ellos para que tú extiendas tu brazo de misericordia, que ellos puedan, Señor, también verte a ti, encontrarte a ti, Señor, como aquel padre que anhela, Señor, que nos acerquemos a ti para escucharnos, Señor, para entablar una relación. Toca la vida, Señor, de estos dos jóvenes, Señor. Haz la obra en ellos, Espíritu Santo. Convence, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz la obra maravillosa en ellos, Señor. Rompe las cadenas de la drogadicción, del alcoholismo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en este hogar, Señor. Estos niños, Señor, necesitan a su madre, pero necesitan, Señor, los necesitan bien, Señor. Los necesitan, padres sanos, en el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Oramos, mi Dios, en esta noche también, mi Dios, por la petición de nuestra hermana Cristiana, Señor, por Enrique. Oramos por él, Señor. Oramos por mi hermana, Señor. Dale la fuerza, Espíritu Santo. Afírmale, Señor. Llénale de ti, Señor. Llena su corazón de tu presencia y ayuda a este hombre, Señor, en tu misericordia, Señor. Hazle ver, mi Dios, que necesita de tu presencia, necesita de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo ponemos en tus manos, Señor, y sabemos y creemos que tú puedes romper las cadenas, Señor, de la adicción sobre su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi Dios, oramos por la hermana Connie, Señor, por su salud, por su sanidad física. Espíritu Santo, obra, Señor, en ella, Señor, en su cuerpo, en su sangre, Señor, en sus órganos, Señor, en los malestares que ella ha tenido. Espíritu Santo, toca su vida, Señor. Abrázala, sánala, en el nombre de Jesús oramos. Es nuestro deseo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien obre conforme a tus propósitos en gloria. Señor, oramos por la hermana Maggie, Señor. Esa necesidad que ella tiene, Señor, tú la conoces, Señor. Tú sabes específicamente cuál es. Te pedimos, Señor, que obres en ella, Señor, que tú obres, Señor, conforme, mi Dios, a tu misericordia, mi Dios, a tus planes, mi Señor, en su vida. Glorifícate en ella, Señor. Glorifícate en medio de las circunstancias que ella está atravesando. Obra, Señor, en la iglesia. Señor, yo te ruego
Que sigas tú sanando, restaurando, libertando, Señor, abrazando los hogares, las familias, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, obra en nuestro estado, Señor, mi Dios. Oramos para que tú, Señor, sanes de nuestra nación, sanes Durango, Señor, este virus, Señor, este coronavirus, Dios. Oramos para que tú seas obrando, Señor, sanando y limpiando, Señor, nuestra nación y nuestro estado de esta enfermedad, Señor. Es nuestra oración, es nuestro deseo, Señor, pero sabemos que los planes que tú tienes siempre serán eternos. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Haz la obra, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo especial, Señor, en tu presencia, de tu palabra, Señor. Glorifícate. Igualmente ponemos en tus manos las ofrendas, Señor, los diezmos que serán depositados, Señor, en el alfolí, en el ofrendero. Oramos por las familias, Señor, las economías, para que seas tú bendiciendo, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor, los hogares aquí representados, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice los recursos y bendice los fines para los cuales será destinado